Generales en la batalla, en la buena batalla. ¿Por qué he titulado Generales en la buena batalla? Estamos en primera de Timoteo, ahora en el capítulo 3. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que lo dejó en Éfeso, después de que Pablo estuvo encarcelado, y desde ahí escribió algunas cartas, entre ellas la carta a los Efesios, donde Pablo va mostrándoles la posición que tenemos en Cristo, que estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y que también ahí en los lugares celestiales existe un conflicto. Entonces puedo entender la necesidad de mantener ese ejército militante, luchando. Y Pablo le dice a Timoteo que lo dejó para que él mande que no surjan o que no enseñen otras doctrinas y que él siga guiando a la iglesia. Y le dice, conforme a lo que se habló acerca de ti, tú tienes que pelear la buena batalla. Entonces, en este capítulo 3, Pablo entra a otro aspecto de lo que Timoteo tiene que cuidar, tiene que vigilar o tiene que hacer en la iglesia que está en Éfeso, como en el año 61 después de Cristo. Así que quiero leer los primeros dos versículos de 1 Timoteo, capítulo 3. Dice así: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí aparece la palabra, si alguno anhela obispado. Básicamente ese término también se puede traducir como anciano. Entonces, es lo que vamos a ver. Generales de la buena batalla. Nueva traducción viviente dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano, obispo, en la iglesia, desea una posición honorable. Entonces, si alguno ya está en la iglesia, ama a Jesús, le está sirviendo en diferentes formas y anhela ir más allá, anhela o desea una posición honorable. Como es una posición honorable, entonces quiero compararla a esto, a un general de la buena batalla. Anciano significa supervisor, un supervisor de la vida espiritual que se refleja en la conducta. La vida espiritual necesariamente se tiene que reflejar en cómo vivimos, cómo somos, en nuestras acciones. Si hay una vida espiritual sana, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestras palabras van a ser sanas, van a edificar, va a ser parte de lo que Dios va a estar cumpliendo en nuestra vida. Si nuestra vida espiritual no es sana, nuestra vida emocional no está sana, nuestra vida mental no es clara, entonces nuestra conducta va a tener vicios y no vamos a poder edificar. Por eso es que el líder en la iglesia, el anciano, el general en la buena batalla, requiere estas características que vamos a ver hoy, entre otras. Ahora, ¿en qué consiste la buena batalla? Ya lo había mencionado anteriormente, pero quiero volverlo a mencionar. La buena batalla consiste en destruir los hábitos pecaminosos. Aquí es donde un general tiene primero que lograr hábitos buenos, hábitos que honren a Dios, destruir los hábitos pecaminosos, porque va a ayudar a otros a hacerlo. Entonces, él tiene que ser alguien que ha destruido hábitos pecaminosos. También el líder, el anciano, el supervisor, debe ser alguien que aprenda a derribar el engaño y la altivez. Porque precisamente estos dos aspectos del engaño y la altivez son una evidencia de que el enemigo ha logrado o ganado territorio. Necesariamente tiene que quitarse el engaño acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. Si nosotros tenemos algún tipo de engaño referente a Dios o a nuestros hermanos, la forma en la que nosotros vamos a tratarles y la forma en la que nos vamos a conducir
va a estar errada. Y ahí es donde viene la altivez, y Dios resiste a los soberbios o a los altivos, pero da gracia a los humildes. Entonces, la buena batalla incluye estos dos aspectos, y también incluye apresar pensamientos rebeldes contra Dios. Esos pensamientos rebeldes que se levantan contra Dios, de yo no creo, Dios me entiende, Dios sabe, a Dios no le importo, Dios ya no me ama, sí puedo amar a Dios, pero no puedo amar a mis semejantes. Todos esos pensamientos rebeldes son derribados a través de la buena batalla. Entonces, por eso es que vamos a ver lo que aquí Pablo habla respecto a los ancianos, a los líderes. Dice, por esta razón, un anciano debe ser un hombre sin reprensión. En la Reina Valera dice irreprensible, sin reprensión. Significa una vida intachable, es decir, que no exista algo por lo cual se le pueda reprender. Así que si una persona que quiere guiar al ejército del Señor, una persona que quiere encaminar en la batalla, la buena batalla, una persona que quiere edificar a otros, una persona que quiere tomar esta posición de honor, que es dirigir en la iglesia, tiene algo en lo cual se le puede tachar, algo en lo cual se le puede criticar en forma visible, entonces no está preparado. Por eso es que viene se requiere la santificación, ¿sí? Porque la santificación nos lleva de una posición en la que estábamos sin Dios, sin conocerlo, sin amarlo, sin mostrar amor, nos lleva a una posición de ser parecidos a Jesús. Y cuando somos parecidos a Jesús, vamos a tener una vida intachable. Ahora, siguiente aspecto dice que sea marido de una sola mujer. Entonces, esto además de que descalifica que tenga más de una mujer, también implica que le sea fiel a su esposa. Alguien que no le es fiel a la persona a la que ha prometido amar, a la persona con la que vive todo el tiempo, a la persona que se vuelve parte de él, parte de su cuerpo, parte de su vida, no puede cuidar a otras personas si no cuida primero a su esposa. Entonces, qué importante y qué determinante es este aspecto de serle fiel a su esposa. Porque al final de cuentas el anciano, aunque él es el que lleva el liderazgo, aunque él es el que en un sentido gobierna la iglesia, realmente lo hace junto con su esposa. Porque la esposa es aquella persona que lo conoce, es aquella persona que lo ayuda, que lo respalda. La esposa va a ser aquella persona que no va a andarse con rodeos en las cosas en las que el esposo falle, y en este caso en las que el líder falle. Puedo asegurar que un buen matrimonio va a tener como resultado un buen liderazgo. Por algo aquí aparece desde el principio. Entonces debe serle fiel a su esposa. Y además tener control propio. Aquel que no tiene control propio, dominio propio, aquel que no se puede dominar a sí mismo, ¿cómo va a ayudar a otros a que tengan ese control, ese dominio propio? No lo va a poder hacer. Cuando nosotros lo leemos en la Reina Valera, dice que debe de ser sobrio. Entonces, lo contrario a ser sobrio es alguien que está embriagado. Y lo básico que sucede con alguien que está embriagado es que pierde el control. Ahora, no es solamente cuestión de alcohol, sino una persona puede perder el control por otras cosas. Puede perder el control por cuestiones emocionales, puede perder el control por otros deseos. Entonces, este aspecto de tener control propio es lo siguiente que le va a llevar a ser un buen líder. Y además dice aquí que vivir sabiamente, o sea, ser prudente. En un sentido, este término de anciano, ¿sí?, se retomó de los líderes del pueblo de Israel. Y generalmente los líderes del pueblo de Israel eran ya gente mayor. ¿Por qué? Porque
habían logrado madurez, porque tenían ya respeto, porque habían alcanzado sabiduría. Y en este sentido, el hecho de ser prudente significa ser sabio. Uno puede ser prudente desde joven, pero aquí ya estamos hablando de parte de su carácter, ¿verdad? No de hacerlo eventualmente, sino que es algo que hace continuamente. Entonces, cuando habla, desde que piensa las cosas, cuando actúa, lo hace con prudencia, lo hace con sabiduría. Bien, ¿qué otro aspecto? Buena reputación. Cuando nosotros vemos este aspecto de la buena reputación y nosotros vamos a lo que dice la Escritura, significa que es alguien decoroso, ¿sí? Alguien que tiene su vida en orden. Por eso es que tiene buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en casa. Es hospedador. ¿Y por qué es importante este hecho de ser hospedador? Porque es alguien que sabe dar. ¿Sí? Fíjense que lo que Jesús vino fue a dar. Vino a dar amor, vino a dar salvación, vino a dar sanidad, vino a dar su vida. Entonces, necesariamente si seguimos a Jesús tenemos que aprender a dar y a darnos a nosotros mismos. Y este es un rasgo también importante del carácter del líder. Y debe tener la capacidad de enseñar, apto para enseñar, debe saber cómo enseñar. De hecho, la palabra original es didáctico, así, didáctico. Debe ser didáctico, debe de encontrar la manera de enseñar a grandes y a pequeños. Bien, cuando nosotros vamos al siguiente versículo, al versículo 3, dice que no debe emborracharse. Aquí ya habla específicamente de su relación con el vino. No debe de emborracharse ni ser violento. Estos aspectos van de la mano porque tienen que ver con perder el control o con tener el control. Dominio propio, otra vez. Dice que no debe ser violento y por el contrario debe ser amable. Amable tiene que ver con no insistente en la letra de la ley. Es decir, cuando nosotros hablamos con alguien, cuando nosotros a alguien le queremos enseñar acerca de cómo es Jesús, lo más importante no es insistir en que él tiene que imitar porque así dice la Biblia, porque así dice la ley. Lo más importante es que él examine de una forma humana y razonable los hechos de un asunto. Eso es ser amable. Ser amable es tener paciencia con una persona hasta entenderla. Y una vez que la entendemos, entonces podemos tener una palabra, tener un mensaje, tener un gesto de amabilidad y eso va a edificar a la persona. Eso es ser amable. No es el hecho solamente de alguna acción de amabilidad, sino tiene que ver con precisamente el trato. Tiene que ver precisamente con llevarle a entender su necesidad, su condición. También no debe buscar pleitos, ¿verdad? Se puede traducir como no luchador. ¿Okay? No alguien que cualquier cosa que no le parece, cualquier cosa que ya la interpretó, empieza a pelear, ¿sí? O empieza a buscar cómo defenderse o cómo, pues hasta cierto punto, exigir sus derechos. Esto no cabe para un líder, porque Jesús dijo que los gobernantes de este mundo buscan enseñorearse de sus naciones. Dice, pero en mi reino no será así, sino que el mayor será el menor y el más grande será el servidor. Entonces Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es determinante para poder ser un buen general en la batalla espiritual. Vean por qué. Vamos a ver otro aspecto. E incluyendo aquí que dice que no debe de amar el dinero. Porque precisamente si ama el dinero se convierte en un ídolo. Y honestamente hay etapas en el liderazgo donde
parte de la prueba para servir al Señor es la carencia, ¿sí? Pero una vez que aquel que ha decidido servir al Señor puede amar más a Dios que al dinero, Dios le va a bendecir. Creo que parte del plan de Dios es prosperarnos para hacer mejor su obra. Bien, lo esencial es no amar el dinero. Ahora, entra a partir del versículo 4 un aspecto que no se debe de perder de vista y que es el fundamento de ese carácter, de esa forma de guiar a los creyentes, de guiar a los demás, de ser líder de ellos. Dice en el versículo 4, debe dirigir bien a su propia familia. Ya vimos desde la segunda característica que dice que debe ser marido de una sola mujer, que implica que sea fiel, que implica que esté bien con su esposa, que la ame. Entonces, junto con eso, debe dirigir bien a su familia. Dice, y que sus hijos lo respeten. Es decir, podemos en algún momento hacer que las personas hagan lo que queremos, lo que pensamos, lo que les decimos. Pero aquí Pablo aclara que además de que los hijos hagan, por así decirlo, lo que el padre les dice o lo que el líder les dice, lo deben de hacer con respeto. Lo deben de hacer con amor. Eso significa que están haciendo las cosas con libertad. Están obedeciendo porque están convencidos de ello. Y están convencidos de ello porque han tenido un buen ejemplo. El buen ejemplo empieza desde la casa. Entonces, debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Dice Pablo, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Así que este es el fundamento, esa es la base para servir en la iglesia. Por eso es que en ocasiones el mismo líder debe de reorganizar qué está haciendo, cómo está invirtiendo su tiempo, ¿verdad? Cómo está tratando a su propia familia. Porque en verdad, como él trata a su familia y como la familia se conduzca, va a ser un reflejo de que él tiene una buena relación con su esposa y con sus hijos, y esto a su vez le va a dar el respaldo para ser el general que Dios quiere que sea. Bien, dice el versículo 6, un anciano no debe ser un nuevo, un neófito, dice en la Reina Valera. No debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Entonces, cuando alguien es nuevo, hay cosas que todavía no conoce, no entiende acerca del Evangelio y su carácter todavía no ha madurado. Entonces, cuando no hay madurez en el carácter, puede tener mucho conocimiento, pero si no hay madurez no va a poder respaldar, o sea, realmente no va a estar capacitado para llevar a otros. Y si lo empieza a hacer, si alguien que es nuevo lo llegan a poner como alguien que va al frente de la batalla porque tiene talentos, porque tiene eh, conocimiento, porque tiene ánimo, porque tiene carisma, entonces él va a ver cómo la gente lo sigue, cómo la gente lo responde a lo que él hace, y como decimos por ahí en México, se le puede subir el tepache, o sea, se le puede subir el orgullo, y por eso cayó Satanás. Y Satanás toma como blancos fáciles a aquellos a los que le entra el orgullo. También dice en el versículo 7, además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Entonces, esa relación que nosotros tenemos en el hogar, en la familia, debe de externarse hacia la iglesia, pero debe también alcanzar a aquellos que no son parte de la iglesia. Muchas veces cuando ya estamos sirviendo en la iglesia, precisamente porque es una posición de honor,
y la gente nos empieza a apreciar, la gente empieza a vernos como ejemplo. Entonces tenemos sumo cuidado de cómo hablamos, de cómo actuamos. Pero resulta que si esto no es real y que si esto no se extiende más allá de la iglesia, hacia los que están afuera, esto se puede convertir en una trampa. Porque si las personas que no saben que somos cristianos nos tratan igual como cualquier persona y nos llegan a ofender o nos llegan a provocar y ven cómo reaccionamos, cuando ellos se enteren que somos los pastores, los líderes, los ancianos, cuando ellos se enteren de que estamos predicando acerca de Jesús, pero ya vieron una actitud negativa, ya vieron una actitud ofensiva, ya vieron violencia en nosotros de algún tipo, entonces va a haber una deshonra y Satanás va a poder acusarnos. Y esto va a ser un obstáculo. Así que yo quiero invitarte a que tú consideres ser alguien que toma una posición de liderazgo no debe estar tan lejos. De hecho, debe ser algo que todos debemos de aspirar. En otra ocasión voy a compartir o voy a aclarar más acerca del tipo de ancianos, los tipos de ancianos, porque había ancianos o líderes que ayudaban a gobernar a la iglesia, es decir, que eran líderes que discipulaban a una parte de la iglesia y que había ancianos maestros, aquellos eran los que estaban enseñando y formando a los creyentes, y de ahí es donde también viene el pastorado como tal. Entonces, ahora que estamos hablando de los generales en la buena batalla, estamos hablando de que deben demostrar carácter en la iglesia. Y esto es para todos. O sea, aquí no nos podemos desatender o desentender, perdón, y decir, no, pues esto es para el pastor, esto es para el líder de alabanza, esto es para la hermana que está al frente de las damas, esto es para la esposa del pastor o la pastora, como se pueda expresar en ocasiones acerca de los que estamos sirviendo. Es decir, como es para ellos, esto no es para mí. No, 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 no. Esto es un paso previo a ser como Jesús. Esto es en camino a ser como Jesús. Esto es parte de ser como Jesús. Y esto nos toca a todos. Así que todos debemos mostrar carácter en la iglesia. ¿Sí? También todos debemos de tener el cimiento en el hogar. Ahí es donde debemos de iniciar. No solamente el pastor, sino cada familia que quiere caminar con Jesús, cada familia que quiere ir completa con Cristo, que está esperando la venida del Señor, de que seamos arrebatados cuando Él venga, previo a todo lo que va a venir sobre esta tierra. Nosotros tenemos que primero en el hogar estar en comunión con Dios. Esto es el cimiento y esto se debe de extender hacia los que no son creyentes, porque de esa forma los vamos a alcanzar para Cristo. Así que yo te invito que con ayuda de Dios y considerando que Jesús pagó por todos por igual, o sea, Jesús no pagó más por los pastores, no, Jesús pagó por todos igual. Ahora, los que servimos a Dios es porque la gratitud ha invadido nuestro corazón. Es porque lo amamos y necesitamos amarlo. Y necesitamos del respaldo también, porque al final de cuentas un general solo puede ser muy sabio, puede ser muy experimentado, puede ser muy valiente, pero solo no hace nada. Depende de aquellos que van con él. Así que todos necesitamos de todos. Todos necesitamos entender que estamos en una batalla espiritual, que estamos en un tiempo donde mucha gente necesita encontrar a Jesús y ser salvos. Y para ello necesitamos seguir creciendo y avanzando en esta milicia en la que hemos sido llamados la buena batalla de la fe. Que Dios te bendiga.